Hasta ahora hemos dicho que la tercera ley de Kepler no es exclusiva del Sol, sino que se cumple para cualquier cuerpo celeste, pero no lo hemos comprobado. Bueno, vamos a hacer una comprobación a través de un ejercicio que vamos a resolver. ¿Qué necesitaríamos para comprobar que esta ley se cumple en cualquier cuerpo celeste? Bueno, necesitaríamos un cuerpo celeste parecido al Sol, que tenga cuerpos que lo orbiten. Sí, hablamos de una estrella a la que lo orbitan planetas, pero también podríamos hablar de un planeta al que lo orbitan satélites. Y bueno, cabe señalar que nuestro sistema solar tiene contenido vamos a decir, mini sistema solar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al planeta Júpiter. De hecho, al verlo en un telescopio da la impresión de un pequeño sistema solar. Se ve un cuerpo brillante por el reflejo del sol y unos puntos luminosos ahí a su alrededor. ¿Verdad? Estamos hablando de las lunas de Júpiter o los satélites de Júpiter. Aunque eso, bueno, también nos obliga a definir, ¿verdad?, qué es un satélite. Bueno, un satélite se define muy fácilmente como un objeto que orbita un planeta. Así lo podemos definir de sencillo. Cualquier objeto que orbita un planeta. Sí, así que nuestra luna, pues es un satélite. Orbita la Tierra, orbita a nuestro planeta. Pero además de la luna, de nuestra luna hay otros cuerpos que orbitan a nuestro planeta, también son satélites. Y esto pues también nos conduce a la clasificación de los satélites. Los satélites se pueden clasificar en naturales o artificiales, ¿verdad? Los naturales son aquellos como nuestra luna o las lunas de Júpiter, y los artificiales son objetos que orbitan un planeta pero que han sido construidos por el hombre, ¿sí? Entonces, entre estos, además de los propiamente dichos satélites, están también las estaciones espaciales, como la Estación Espacial Internacional, la rusa o la china, ¿verdad? Que tal vez después vamos a hablar de esas estaciones espaciales en particular. Bueno, en términos generales, cuando utilizamos la palabra solo satélites, generalmente se nos viene a la mente la imagen o la idea de los satélites artificiales, es en lo que pensamos. Y para referirnos a los satélites naturales, a veces nos referimos a ellos como lunas, y así podemos decir los satélites naturales de Júpiter o las lunas de Júpiter, haciendo referencia al nombre del satélite natural de nuestro planeta. O sea, la luna es el nombre de un satélite natural, el de la Tierra, pero en términos generales también se refiere a los satélites naturales de otros planetas, ¿verdad? También cabe señalar que Júpiter tiene más de 50 lunas o satélites naturales que lo orbitan, aunque no todas son visibles con un telescopio convencional. Bueno, el primero en descubrir las lunas de Júpiter fue Galileo, y a estas lunas se les llama lunas galileanas, ¿verdad? O también se les dice, ya en términos generales, incluyendo a todos, lunas jovianas. Y esto viene del nombre en latín para Júpiter, Iodi. Y bueno, y de ahí viene también la palabra jueves, ¿verdad? Por eso ese día está consagrado en honor a Júpiter, aunque el nombre no nos suena mucho a Júpiter, pero es por su nombre en latín. Bueno, entonces, ¿qué necesitaríamos para comprobar que la tercera ley de Kepler se cumple? Por ejemplo, en Júpiter necesitaríamos por lo menos dos. Así que en el caso de un cuerpo celeste que tuviera solo una luna, ahí no lo podríamos comprobar, aunque de hecho se cumpliría también en ese planeta la tercera ley de Kepler, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner a continuación una tabla de las lunas galileanas, las que observó Galileo. Pues bien, ahí tenemos en esa tabla los datos de las llamadas lunas galileanas, ¿verdad? Son los satélites naturales de Júpiter que se pueden observar con un telescopio casero. Bueno, Io o Io, Europa, Ganímedes, que a veces lo he visto escrito sin acento, así que no sé si puede ser Ganimedes, y Calixto. Bueno, ahí están sus radios orbitales, sus distancias medias a las que orbitan alrededor de Júpiter, y sus periodos en días. Nuevamente aquí podemos observar rápidamente que a medida que aumenta la distancia, aumenta el periodo, pero lo hacen respetando esa misma, esa misma relación de la que hablaba Kepler,
También este ejercicio nos va a servir, como habíamos mencionado en las clases anteriores de la tercera ley de Kepler, nos va a servir para comprobar que aunque se cumple la ley, cada planeta, cada cuerpo celeste tiene un valor de la constante de Kepler diferente. En otras palabras, también al mismo tiempo del ejercicio que vamos a resolver, vamos a calcular la constante de Kepler de Júpiter. Bueno, entonces, ¿qué ejercicio vamos a resolver? Queremos comprobar que se cumple la ley de Kepler para Júpiter, porque lo hicimos con el Sol. Bueno, vamos a poner un enunciado algo así, ¿no? Comprobar que la relación R cúbica entre T cuadrada es la misma para las lunas de Júpiter, ¿sí? Entonces, si se cumple esa misma relación para todas las lunas, que lo vamos a hacer solamente con dos, pues automáticamente pues diríamos que la ley de Kepler también es válida para Júpiter, ¿no? La tercera ley de Kepler dice que R cúbica entre T cuadrada, hay que recordar cuál va al cubo y cuál va al cuadrado, porque luego podemos confundirnos con los exponentes, es igual a un valor constante. Y de aquí también podemos expresar también esta ley de la siguiente manera: R cúbica es igual a K por T cuadrada, como también suele ser práctico ponerla para resolver algún tipo de ejercicios como los que resolvimos previamente. Bueno, entonces no lo vamos a hacer con todos los planetas, vamos a utilizar solamente dos planetas, los primeros dos, Io o Io y Europa. Entonces, bueno, aquí tenemos el detalle de que los radios están en kilómetros o los radios orbitales y los periodos en días. Y cuando estamos hablando de la constante de Kepler del sistema solar o del Sol, eh, la manejamos utilizando metros y segundos, de tal manera que nos quedan metros cúbicos entre segundo cuadrado. Entonces vamos a tener que hacer ahí conversiones de unidades para que lo podamos comparar con el valor que ya teníamos en el caso de la constante de Kepler del Sol, como habíamos dicho. Pues para esto también necesitamos las equivalencias entre días y segundos y eh, entre kilómetros y metros, que es más sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner aquí los datos para Io o Io. R es igual a 421.800 kilómetros. 421.800 kilómetros. Y su periodo es de 1.769 días. Entre 1 y 2 días tarda en orbitar Io a Júpiter. 1.769. ¿Qué tendríamos que hacer para transformar los kilómetros a metros? Multiplicar por 1000, ¿sí? Porque cada kilómetro tiene 1000 metros. Entonces lo que tendríamos que hacer es a esta cantidad agregarle 3 ceros adicionales. Y luego, pues como es una cantidad muy grande, vamos a expresarla en notación científica. Entonces, bueno, con esos 3 ceros que abarcan los kilómetros, entonces que adicionales hasta este punto, moveríamos el punto decimal 3 lugares de posición, hasta aquí 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería un 4.218 por 10 a la 8 metros. Ya en metros, ¿verdad? Bueno, en realidad, bueno, me estoy ahorrando un paso, ¿no? Esto, si le pusiéramos 3 ceros adicionales, entonces serían 421.800.000 metros. Y eso en notación científica es este valor, ¿verdad? 4.218 por 10 a la 8 metros. Y bueno, para transformar los días a segundos necesitamos la equivalencia. Un día tiene, y vamos a ahorrar un poquito de tiempo, tiene 86.400 segundos. ¿Cómo puedes obtener ese valor? El número de segundos que hay en un día, pues creo que es sencillo, ¿no? Si multiplicas 24 horas por 60 minutos por 60 segundos, 24 por 60 por 60, el resultado serían 86.400. Entonces, para pasar este tiempo a segundos, solo hay que multiplicar este valor por esa equivalencia. Ya ni lo voy a plantear como factor, como el factor unitario, no hay necesidad, es muy directa la conversión. Entonces 1.769 días sería igual a 152.841.6 segundos. Puedes comprobar la operación. Y bueno, pues también esto vamos a expresarlo en notación científica. Para ser un poco más precisos, vamos ahora a utilizar 4 cifras significativas en lugar de 3, como usualmente hacemos.
Entonces esto lo expresaríamos como 1.528 por 10 a la que, bueno, el exponente va a depender de el número de posiciones que haya cambiado el punto decimal, ¿no? Sería por 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. 2 por 10 a la 5 segundos. Bien, vamos a ponerle, como vamos a trabajar con dos cuerpos celestes, vamos a ponerle aquí subíndice I de Io para especificar que es de esta luna, ¿verdad? Y bueno, vamos ahora a poner los mismos datos, pero para Europa. Primero trabajamos con las transformaciones y después ya ponemos las relaciones, que es lo que nos interesa encontrar si el valor de la relación es el mismo, r cúbica entre t cuadrado. Bueno, vamos aquí a tratar de abreviar un poquito, entonces aquí está la distancia en kilómetros y el periodo en días, 3.551 días, y también esto lo tenemos que transformar, kilómetros, días. Bueno, tiene el mismo orden de magnitud, estábamos hablando de cientos de miles de kilómetros, eh, en tanto para IO como Europa, entonces, bueno, pues va a quedar un valor con la misma, con el mismo exponente en la notación científica, ¿no? Entonces sería 6.711 también por 10 a la 8 metros. Y vamos a transformar 3.551 días a segundos por 86.400. Aquí el resultado serían 306.806.4. 306.806.4 segundos. Nuevamente, que lo vamos a pasar a notación científica y aquí sería igual a 3.068, cuatro cifras significativas, por 10 a la 5 segundos. Bueno, entonces queremos calcular esta relación r cúbica entre t cuadrada. Si esa relación es la misma para los dos, ya con eso concluimos que la ley de Kepler, la tercera ley de Kepler es válida también para Júpiter y al mismo tiempo estaríamos calculando la constante de Kepler de Júpiter para poderla comparar con la del Sol. Bueno, entonces vamos a sacar esa relación r cúbica entre t cuadrada, que sería igual para Io. Bueno, pues sería igual a, vamos a poner este valor, vamos a reciclar aquí, al cubo, todavía tendríamos que elevarlo al cubo, r cúbica, entre t cuadrado. Entonces vamos a reciclar entre este valor al cuadrado. Y bueno, pues estaba pensando si ya tenemos el resultado directamente. Yo creo que a estas alturas y para ahorrar tiempo vamos a hacerlo directamente. Tú puedes comprobarlo, hacerlo eh, paso a paso, pero también te recomiendo que procures utilizar la función de notación científica que en algunas calculadoras aparece como EXP y en otras hay una tecla por 10 a la X. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces es 4.218 por 10 a la 8 elevado al cubo entre 1.528 por 10 a la 5 elevado al cuadrado. Y ya directamente el resultado sería un 3.21 por 10 a la 15. 3.21, 21.4. Vamos a dejarlo con tres cifras significativas. 3.21 por 10 a la 15 metros cúbicos sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Compruébalo, ahí hace el procedimiento poco a poco. Y bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a sacar ahora esta misma relación, pero para Europa. Entonces esto sería igual a r cúbica, aquí está el valor de r. Ahorita ponemos su exponente entre este valor al cuadrado, el valor del periodo. Vamos a poner su línea de quebrado. Pues, solo aquí vamos a hacerlo por partes para que de alguna manera, pues si todavía hay un poco de duda cómo se hacía la operación, bueno, la hacemos solamente una vez, no la hacemos dos veces. Entonces, ¿cómo elevamos la cantidad del numerador al cubo? Por separado, elevamos el 6.711 al cubo. 6.711 al cubo
sería igual a un 302.2. Seguimos con las cuatro cifras significativas hasta el final. 302.2 por 10 a la que. Estos exponentes se multiplican. 3 por 8, 24, por 10 a la 24. Y también las unidades se elevan al cubo, metros cúbicos. Ahora, ¿cómo hacemos la operación del denominador? Elevamos el 3.068 al cuadrado y eso nos da un 9.4126. Entonces lo redondeamos a 9.413 por 10 a la, y nuevamente los exponentes se multiplican. 5 por 2, 10. Por 10 a la 10 y nos quedarían segundos cuadrados. Luego, 302.2, 300, bueno, para hacer la división, dividimos directamente estos dos valores. ¿Sí? 302.2 entre 9.413 y el resultado será igual a 32.1. Ya no nos dio lo mismo. Bueno, no hay que alarmarnos. Por 10 a la que sería por 10 a la en división los exponentes se restan. 24 menos 10 por 10 a la 14. Metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Profesor, ni el exponente ni este valor le quedó igual, ¿no? Pero al acomodar el punto decimal sería exactamente la misma cantidad. 3.21 por 10 a la 15 también. Metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Y con eso, pues muy gustosamente decimos, entonces la tercera ley de Kepler se cumple para cualquier cuerpo celeste. Bueno, en el caso de la Tierra solo tenemos una luna, entonces tendríamos que comparar con otro cuerpo que orbitara la Tierra para, para poder hacer esta comprobación, pero no hay duda de que también es válida esta ley para el caso de la Tierra, que podemos comparar también con la constante de Kepler para el Sol o para el sistema solar. De los videos anteriores hemos visto que esa constante es igual a 3.35 por 10 a la 18, por 10 a la 18 metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Entonces tiene una constante diferente, mucho mayor, por cierto. Bueno, todavía nos falta contestar la pregunta, ¿y de qué depende? ¿Quién impone la constante de Kepler? La impone en el caso de los planetas orbitando alrededor del Sol, el Sol. O sea, en otras palabras, la constante de Kepler del sistema solar depende del Sol. La constante de Kepler que calculamos a partir de las lunas de Júpiter, la establecen no las lunas, sino Júpiter, ¿verdad? Bueno, ya también habíamos dicho que lo que esconde la constante de Kepler es la masa. En otras palabras, esa constante depende de la masa, como vamos a ver posteriormente. Entonces, de alguna manera, de aquí podemos extraer la masa de los cuerpos celestes y es un método precisamente para medir la masa de un cuerpo celeste. Bueno, vamos a hacer un cálculo rápido para el resto de las, prometo que va a ser rápido para el resto de las lunas, pero utilizando una hoja de cálculo para ahorrarnos todo este procedimiento. Muy bien, pues he pasado los datos de las lunas de Júpiter, de, pues de la imagen que tenía a una hoja de cálculo. Entonces vamos a hacer este cálculo más rápido. Ya ni siquiera aquí ya la cuestión es comparar la constante de Kepler, ya lo hicimos. Lo único que quiero hacer es ya más rápidamente demostrar que para todos los planetas se conserva la misma relación. Incluso ya ni vamos a convertir las unidades. Ahora la constante la obtendríamos en kilómetros cúbicos sobre día cuadrado, sin hacer conversiones. O sea, independientemente de las unidades, la relación tiene que ser la misma, siempre y cuando ocupemos las mismas unidades para cada uno de los cuerpos celestes, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho en clases anteriores, para hacer un cálculo en una, valga la redundancia, en una hoja de cálculo, en la celda tenemos que empezar con una igual. Así le estamos indicando a esta aplicación que queremos hacer una operación. Entonces queremos elevar el valor de los radios orbitales al cubo. Bueno, para hacerlo más rápido, R cúbica sería R por R por R. Entonces queremos elevar el valor que está en la celda B2. Entonces ponemos B2 por B2 por B2. Eso sería R cúbica entre, ¿verdad? Y ahora abrimos
un paréntesis para que se haga la multiplicación del denominador entre t cuadrada, es decir, el valor que está en la celda C2, entre C2 por C2. Es importante ponerle este paréntesis porque si no, después de dividir entre el primer C2, ese resultado lo multiplicaría y no lo dividiría, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ponerle su paréntesis. Bueno, le damos Enter y ya no tenemos que volver a escribir lo mismo para los demás, simple y sencillamente le damos doble clic y ahí podemos obtener. Tenemos diferencias en las milésimas, pero prácticamente en estas unidades la constante de Kepler sería 2.40. Si lo redondeamos a tres cifras significativas, serían 2.40 para todos los casos por 10 a la 16, o sea, es el mismo valor. Entonces ahí estamos viendo para todos los cuerpos celestes se cumple la tercera ley de Kepler, lo hemos demostrado, aunque la constante de Kepler es diferente dependiendo del cuerpo celeste. Hagamos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a resolver ahora este problema, vamos a calcular la constante de Kepler de la Tierra. Ya hemos calculado la constante de Kepler del Sol y lo hicimos a partir de los datos de sus planetas, aunque solo necesitamos los datos de un planeta. Ya calculamos la constante de Júpiter y lo hicimos con 4 de sus lunas o satélites naturales, aunque solo necesitamos uno. En el caso del Sol y de Júpiter, utilizamos varios de los cuerpos celestes que los orbitan para comprobar que para todos y cada uno de ellos, la relación entre el cubo de la distancia de esos objetos que orbitan tanto a Júpiter como al Sol, entre el cuadrado de los periodos respectivos o correspondientes, es el mismo para todos. En el caso de la Tierra no podemos comprobarlo con varios satélites naturales, porque la Tierra tiene solo uno. Pero como hemos dicho, a partir de solo ese satélite natural podemos calcular su constante de Kepler. ¿Y qué utilidad tendrá saber la constante de Kepler de la Tierra? Bueno, otros detalles que hemos mencionado. La constante de Kepler de un cuerpo celeste, del Sol, de Júpiter, de la Tierra, las calculamos a partir de algún satélite que las orbite o planeta. El del Sol con los planetas, el de Júpiter con sus lunas, la de la Tierra la vamos a calcular con los datos de la Luna. Pero quien define la constante de Kepler es el cuerpo que hace orbitar, es decir, la masa, lo veremos posteriormente, la masa del Sol, la masa de Júpiter, la masa de la Tierra determinan cuál es su constante. Y a su vez esa constante de Kepler es lo que determina cuál va a ser la forma en la que orbitan los cuerpos celestes. O sea, ¿por qué la Luna se tarda 27.33 días en orbitar a la Tierra? Por la distancia a la que se encuentra, pero también por la constante de Kepler que tiene la Tierra. Entonces, ¿eso qué utilidad tiene? Bueno, ese valor que vamos a calcular, la constante de Kepler de la Tierra, vaya que lo vamos a utilizar porque eso es lo que define cómo es el movimiento de sus satélites también artificiales. Con los satélites artificiales también se cumple. Podríamos comprobar con uno de esos satélites el valor de la constante de Kepler para la Tierra, pero lo vamos a hacer al revés. Posteriormente, a través de esa constante que vamos a calcular, vamos a poder determinar cuál es el periodo o qué tan rápido se mueve un satélite dependiendo de su distancia a la Tierra. O sea, lo que quiero decir después de tantas palabras es que la constante de Kepler de la Tierra puede ser muy útil para estudiar y analizar el comportamiento de los satélites como veremos posteriormente. ¿Qué datos necesitamos para calcular la constante de Kepler? Un cuerpo que lo orbite y de ese cuerpo que lo orbita, en este caso la Luna, dos datos. Su radio orbital y su periodo sideral. Aquí hay que podríamos aclarar algunos detalles. Por ejemplo, eh, uno es el periodo sideral y el otro es el periodo sinódico de la Luna. El periodo sideral tiene que ver con cuánto tarda la Luna en orbitar alrededor de la Tierra. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos días? Pues son 29.32 días tarda la Luna en orbitar alrededor de la Tierra. Y otro es el periodo sinódico, que están relacionados pero son diferentes, que el periodo sinódico tiene que ver con cuántos días pasan entre una luna nueva, por ejemplo, y la siguiente luna nueva, o entre una luna llena y la siguiente luna llena. Es un periodo un poco más largo. ¿Por qué la diferencia? Aunque están relacionados, puedes buscar en mi canal el, el tema de fases de la luna, ahí se explica la diferencia entre los dos. El que necesitamos es el periodo sideral.
Ahora, también dice el enunciado el radio orbital, que tiene que ver con la separación entre la Luna y la Tierra. ¿Y por qué no decir simple y sencillamente distancia media de la Tierra a la Luna? Es que la distancia media puede ser un poco imprecisa, ¿no? ¿A qué distancia me refiero? Del centro, perdón, de la superficie de la Tierra a la superficie de la Luna, o del centro de la Tierra a la superficie de la Luna, o del centro de la Luna a la superficie de la Tierra, o de centro a centro, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí puedo hablar de diferentes distancias medias. Mientras que el radio orbital ya, por definición, siempre se mide del centro de un cuerpo celeste al centro del otro cuerpo celeste. Ese sería el radio orbital. A eso corresponden esos 384.400 kilómetros. Que la verdad también nos estamos poniendo muy quisquillosos porque dada la enorme distancia que, que hay de la Luna a la Tierra, las distancias de las superficies al centro son despreciables. En realidad, aunque aquí parecen muy considerables, en realidad serían despreciables. En escala la Luna la tendríamos que poner mucho más alejada, ¿verdad? Entonces, para calcular la constante de la Tierra, necesitamos esa distancia y el tiempo que transcurre en que la Luna orbita alrededor de la Tierra, por ejemplo. Podríamos tomar cualquier otro cuerpo que orbite a la Tierra. Bueno, pues entonces ahí tenemos los datos. Hay que recordar que la constante de Kepler es igual a, o se calcula como K igual a R cúbica entre T cuadrada. Bueno, entonces pues ya tenemos los datos. Vamos a calcularla. Es un problema de sustitución directa. Son precisamente los dos datos que nos están dando de la Luna. Solo el inconveniente es que nos están pidiendo la constante de Kepler en metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Y el radio orbital no está en metros, no nos lo dan en metros, nos lo dan en kilómetros. Y el periodo sideral nos lo dan en días, no en segundos, entonces tenemos que convertir. Entonces, bueno, pues vamos a poner primeramente los datos. Entonces, el radio orbital, que lo representamos como R, es igual a 384.400 kilómetros. Vamos a reciclar. Nos están dando este dato. Y el periodo sideral, que lo representamos con la letra T, que corresponde a un tiempo, por eso T de tiempo, es igual a 27.32 días. Vamos a transformar ambos datos, vamos a transformar sus unidades. Entonces, con el primer valor, para pasarlo a metros, pues tendríamos que multiplicar por 1000, tomando en cuenta que un kilómetro tiene 1000 metros. Y eso implica que tendríamos que multiplicar este valor por 1000 y que, o en otras palabras, tendremos que añadirle otros 3 ceros, ¿no? Y este sería el dato ya en metros. Bueno, ¿cuánto sería eso? Bueno, no importa tanto el nombre de ese número, pues serían 384.400.000 metros. Bueno, y vamos a expresar el resultado en notación científica. Entonces, si una cantidad no tiene punto decimal, consideramos que está al final. Entonces, esto sería igual a un 3.844. Siempre se pone el punto decimal después de la primera cifra significativa por 10 a la, y el exponente depende de cuántas posiciones eh, cambiemos del lugar del punto decimal. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 a la 8 metros, ¿verdad? Y bueno, ahora para transformar el periodo a días, voy a utilizar una equivalencia que ya hemos mencionado anteriormente. Un día es igual a 86.400 segundos. Ese valor lo puedes obtener multiplicando 24 horas por, bueno, 24 por 60 por 60, porque un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ya no vamos a poner tantos pasos, directamente multiplicamos 27.32 por 86.400 y el resultado sería igual a 2.360.000, 2.360.000 448 segundos. También vamos a ver, le pongo esas líneas a la S para que no se confunda con un 5.
Esto también vamos a expresar la notación científica, sería un 2.360, 2.36, estamos dejando cuatro cifras significativas por 10 a la que, bueno, pues hay que ver cuántos lugares se modificó la posición del punto decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 a la 6 segundos. Y ya tenemos los datos en las unidades que necesitamos. Simple y sencillamente hay que sustituir y hacer bien las operaciones. Entonces la constante de Kepler sería R cúbica, que sería igual a 3. Bueno, R primeramente es 3.844 por 10 a la 8 metros entre, y bueno, y esto al cubo entre T 2.36 por 10 a la 6 segundos elevados al cuadrado. Ya hemos trabajado la notación científica. Primeramente, para elevar este valor al cubo, se hace así. Esta parte la elevamos al cubo por separado o independientemente de lo demás. Entonces sería 3.844 al cubo. Y eso da un 56.800, ¿no? Entonces, bueno, incluso cuatro cifras significativas sería 56.8. 56.80, vamos a dejarlo. ¿Por 10 a la que? Por separado se trabajan los exponentes. Potencia de potencia, por leyes de los exponentes se multiplican, entonces sería por 10 a la 24 metros cúbicos. Dividido entre 2.36 por 10 a la 6 al cuadrado, le elevamos primero el 2.36 al cuadrado, eso es igual a un 5.569, pero después del 9 sigue un 6, entonces pues se redondearía a 5.57 por 10 a la 12 segundos cuadrados. Vamos a hacer ahora la división. Entonces, para dividir, dividimos por separado este par de datos o de valores. Entonces sería 56.8 entre 5.57 y eso da un 10.197. 10.197, entonces lo tendríamos que redondear como un 10.20. ¿Sí? 10.197, entonces después el 9 sube, pero afecta a la tercera cifra significativa. Incluso podríamos verlo como que está redondeado a tres cifras significativas, pero sería lo mismo redondeado a 3 o a 4 cifras significativas. ¿Por 10 a la qué? ¿A la 2? Es decir, 24 entre 12, no, cuidado. Mientras que esos números se dividieron, estos se restan. Entonces 24 menos 12 sería por 10 a la 12 metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Así se trabaja en la notación científica. Y eh, también se debe poner el punto decimal por convención después de la primera cifra significativa. Entonces este valor lo vamos a manejar más bien como un punto 02, pero al mover el punto decimal, pues eso modifica la potencia. Entonces cambia de posición un lugar hacia la izquierda, entonces le sumamos por 10 a la 13. Si cambiara de un lugar hacia la derecha, entonces sería resta. Metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Y esa es la constante de Kepler de la Tierra y el resultado de este ejercicio. Vamos a marcarlo. ¿Sí? De momento, pues ese valor no nos dice mucho. Ah, qué bueno, perfecto. Gracias por explicarnos, profesor. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, la verdad es que ese valor le podemos sacar muchas aplicaciones para el caso de los satélites y así lo vamos a hacer. Los siguientes ejercicios vamos a utilizar ese valor, así como en otros temas has utilizado el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Ah, pues esta es otra propiedad de la Tierra que vamos a utilizar. ¿Sí? Recordando, la obtuvimos a partir de la luna que orbita la Tierra, pero es una propiedad de la Tierra, o sea, la Tierra es la que define ese valor y ese valor, como vamos a ver posteriormente, depende de la masa. De alguna manera en ese valor está escondida la masa de la Tierra y ese valor es la razón por la que la luna tarda 27.32 días en orbitar a la Tierra, ya que está a 384.400 kilómetros, pero no solo es por eso, sino también está relacionado con la constante de Kepler. Es decir, si la Tierra tuviera
o una constante de Kepler distinta, entonces, aunque la Luna estuviera a la misma distancia, su periodo ya no sería el mismo, se modificaría con base en esa misma relación. Y esa relación, aunque la hemos aplicado a cuerpos celestes, vamos a decir, naturales, a los planetas y a los satélites naturales, en realidad también se puede aplicar a los satélites artificiales. Los satélites artificiales también se mueven respetando esta ley. Entonces, si yo sé a qué altitud está un satélite, puedo, entre otras cosas, determinar cuál va a ser su periodo o qué tan rápido se mueve ese satélite. Si modifico la distancia o u otro satélite u otra estación espacial que se encuentre a mayor o menor altitud, tendrán un diferente periodo y una diferente velocidad lineal, como vamos a ver en los siguientes ejercicios.